Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyarañe'e en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandeyarañe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyarañe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe'e en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Ahora nos encontramos en este camino que nos presenta San Lucas desde los capítulos 5, 1 decíamos, hasta el 6, 16. Toda esta sección en que le llamamos el perdón de Dios y superación del judaísmo que se cierra. Estamos superando sobre todo con la vida cristiana. Nosotros últimamente estábamos hablando de lo que significaba ese perdón, Jesús que perdona, esa acción que hablábamos nosotros en un triple ritmo, decíamos. Comienza siendo primero la limpieza legal, es decir, cura a los leprosos. Aquí legalmente los leprosos tenían que estar fuera de la comunidad. Sin embargo, Jesús los acerca, los llama, los cura. Esa es una de las primeras partes entonces que encontramos aquí, lo que significa este triple ritmo. Luego sigue a manera de perdón de los pecados de un enfermo, que está enfermo, paralítico, y acaba en forma de llamar a los que están perdidos, marginados, pecadores. Esto es entonces lo que encontramos aquí. Hoy queremos hablar principalmente de lo que significa la acción de Jesús, porque la acción de Jesús, aquí según Lucas, es lo que tiene su eficacia en cuanto al perdón, ¿verdad?, de los pecados. El accionar de Jesús que no queda simplemente en palabras, sino que en una acción real. Y por lo tanto, la acción de Jesús y sus palabras, evidentemente, que acompañan a esa acción, reclaman siempre la autoridad divina, la acción de Dios que actúa a través de la palabra, pero en el accionar concreto de lo que Jesús trae. Por lo tanto, esa obra que realiza no es un mero hacer del mundo también, sino que ofrece el gran perdón de Dios, y muestra con sus gestos que aquello que proclama es verdadero. Entonces, queridos amigos, Lucas actúa mucho en este sentido, que las palabras de Dios van acompañadas siempre con una acción. Lucas es bastante exigente en este aspecto también. Yandeya ella llevando petaila hablarla para iba lleva, sino que va a lo concreto, a un accionar en ese perdonar verdadero, en ese proclamar lo verdadero. Por eso puede dar un paso en adelante y participa de una mesa de amistad con publicanos, con pecadores y con perdidos. Es ahí donde Jesús entonces actúa. Jesús entra entonces en ese perdón, se entrega.
Jesús que llega hasta lo más profundo, ¿verdad? Que es el accionar. Por eso es que llega, dice, hasta los pecadores. Se relaciona con ellos, va a comer con los pecadores. Jesús ha dado el primer paso. Llama a Leví y le dice, sígueme. Luego Leví es un publicano, hombre que engaña, que oprime a los demás con el dinero injusto. Sin embargo, Jesús le invita a ser su amigo. Es más, se sienta en el banquete de su mesa. Los comensales son pecadores, son publicanos. Jesús está perdido en este sentido, afirman los legalistas fariseos, porque Jesús come con los pecadores, va con los pecadores. Pero Jesús responde con palabras bien precisas. No he venido a ofrecer la conversión a los justos, sino a los pecadores. Eso es lo que encontramos aquí justamente después de esta curación de un paralítico. Antes esa curación en el sentido legal del leproso y ahora entonces ese llamado de Leví. Escuchemos en el Evangelio que encontramos, estamos siempre en el capítulo 5 del 27 en adelante. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Esto es entonces lo que encontramos con respecto al llamado de Leví. Pero es un perdón que después se hace realidad porque Jesús se acerca. Y continúa esta misma acción, la actitud de Jesús hacia los pecadores, desde el versículo 29 hasta el 32. Leví entonces ofreció, dice, a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Entonces, esto también es muy importante, ¿verdad? Y esto es muy lindo que nosotros podamos entender, que nosotros podamos entonces captar la idea central que estábamos diciendo. Jesús entonces, con su acción y al mismo tiempo, ciertamente, con sus palabras. Pero ñandella es un Jesús concreto. Y entonces reclama esa autoridad divina. Dios entonces perdona y muestra con sus gestos, los gestos verdaderos. Y este es el gesto que nos estaba diciendo Jesús que pasa, Jesús que llama. Son gestos concretos, queridos hermanos, que hoy Jesús sigue realizando y lo tenemos que entender desde esta teología de San Lucas. Sino que bueno, peyuque, peñemboyaque, na ave. Y Jesús que perdona, ¿verdad? Entonces está llamando para perdonar. Y lo más lindo cuando dice justamente que yo no he venido aquí simplemente, ¿verdad? Para los que están sanos. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino que son los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Es entonces el evangelio de la conversión, es el evangelio de la misericordia, le llamamos nosotros. Por lo tanto, es Jesús el que da el primer paso, llama a Leví, le dice, sígueme, dale, puaque, yuque, siendo Leví un publicano, ¿verdad? Jesús, según los fariseos y estos otros que lo están espiando, está diciendo que Jesús está perdido. Y no se da cuenta. Y más aún comienzan a cuestionarle a Jesús, ¿verdad? Porque le dicen, ¿qué clase? ¿Este será el Mesías? ¿Este que está actuando de esta manera? Evidentemente que no puede ser un Mesías que actúe de esta manera. Eso es lo que está queriendo explicar y está queriendo decir. Sin embargo, nosotros encontramos aquí, podemos entender que la acción de Dios es la acción de misericordia. No vine para aquellos que están sanos, sino para aquellos que están enfermos. Nosotros podemos ahora comprender plenamente lo que ha dicho Jesús al paralítico. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Es más, toda su misión y su persona se condensa en ese
condensa en ese ofrecimiento de perdón. Aquí se entiende entonces, ¿verdad? Yo he venido verdaderamente para dar misericordia. Y cuando uno viene con esa fuerza y con esa razón, ciertamente que tiene el poder de perdonar. Y eso es lo que encontramos aquí en Jesús. Toda su misión y su persona se condensa en el ofrecimiento del perdón. Los fariseos tienen razón al protestar. ¿Qué es lo que dicen? Tienen razón porque toda su existencia religiosa se fundaba en la escisión, en la separación de unos hombres de los otros. Es decir, la escisión quiere decir la iponago a otros la iba moto. Entonces, una separación total. Abendicatui. Entonces, la Hecobebaía o Ujina de Apuitepe. La iponamianguete. La iponanguete ante Abe Ore Apuitepe. Y los demás, entonces, fuera condenados. Sin embargo, Jesús no hará así. Ahora observan con terror que las barreras se caen con Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. La muestra de las edades del hombre celebra su exposición más especial para conmemorar su 25ª edición. El proyecto se dedica a conservar y difundir el arte sacro desde hace 33 años y con motivo de esta celebración y por primera vez 3 ciudades diferentes acogen la muestra. Especial porque conmemora 2 acontecimientos muy importantes. Por un lado, el 8º centenario de la Catedral de Burgos y por otro que nos encontramos dentro de un año santo jacobeo. Burgos, Carrión de los Condes y Sagún son las ciudades castellano-leonesas encargadas de acoger las 5 muestras que componen las edades del hombre. 3 lugares muy unidos al Camino de Santiago y a la Virgen María, que forman el hilo conductor de la exposición. La muestra se titula Lux y también hace referencia a la luz de las catedrales góticas castellanas y a la misión de la Madre de Jesús en la Iglesia. Es lo que queremos celebrar con esta exposición, que María es la Virgen de la luz porque nos trajo a Cristo, lo que conocemos como la luz del mundo. Con esta puesta en Burgos, Sagún y Carrión de los Condes, las edades del hombre consiguen abrir una ventana llena de luz para mostrar lo mejor del arte sacro de Castilla y León. La música invadió los alrededores de la Basílica de San Pedro y no era precisamente un coro de iglesia. Era la banda de música de Canicattini Bagni, un pueblo de poco más de 7.000 habitantes en el este de Sicilia. Viajaron a Roma para actuar durante la audiencia general del Papa y para conmemorar su aniversario. Vinimos aquí para celebrar los 150 años de la fundación de la banda. Estamos aquí para representar a nuestra ciudad y confiar nuestra ciudad a las oraciones del Papa Francisco después de 1 año y medio de pandemia, justo ahora que estamos empezando a reabrir. Podemos decir que estamos viviendo nuestra reapertura de la mejor manera posible. En esta banda hay músicos de todas las edades. Durante la audiencia tocaron 2 canciones. Una era especial para el Papa Francisco. Preparamos 2 canciones. Una es de nuestra ciudad, Canicattini Bagni, y se suele tocar en Semana Santa. La otra era una canción argentina, de una imagen argentina de la Virgen María. Fue muy emocionante combinar ambas canciones ante el Papa. Incluso para los directores de orquesta más experimentados, actuar ante el Papa es una experiencia única. Llevo 10 años dirigiendo y he tenido momentos bastante difíciles, pero esta vez el reto era contener toda la emoción que sentía y organizar el viaje. Pero lo conseguimos. Estamos aquí y estamos muy contentos de cómo ha salido. La banda llevaba más de 1 año preparando este viaje. Regresan a casa felices de haber realizado el sueño de actuar ante el Papa y también ante peregrinos de todo el mundo por las calles de Roma. El Papa rezó el Ángelus en San Pedro y recordó que era la Jornada Mundial de los Pobres. Explicó el lema con que se celebra este año: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. L'umanità progredisce, l'umanità si sviluppa, ma i poveri sono sempre con noi, sempre ce ne sono. E in loro
è presente Cristo. Nel povero è presente Cristo. Francisco también mencionó que acaba de concluir la cumbre climática de Glasgow. Il grido dei poveri, unito al grido della terra, è risuonato nei giorni scorsi al vertice delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, COP26, a Glasgow. Diplomáticos de más de 200 países se reunieron en Glasgow en busca de compromisos para detener el calentamiento global. Sin embargo, los activistas dicen que los acuerdos finales no reflejan la urgencia de la crisis climática. El Papa pidió responsabilidad a todos los ciudadanos. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ed economiche ad agire subito con coraggio e lungimiranza. Al tempo stesso invito tutte le persone di buona volontà ad esercitare la cittadinanza attiva per la cura della casa comune. También Francisco recordó que era el Día Mundial de la Diabetes y rezó por los enfermos y por sus cuidadores. A pesar de la lluvia, miles de peregrinos asistieron al Ángelus. El Papa bromeó con el gran número de banderas. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad
de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando esta teología tan interesante, tan linda de San Lucas. Y estamos viendo un Jesús que da el primer paso, un Jesús que actúa, es la acción y también ciertamente acompañada de las palabras, ¿verdad? Un Jesús que perdona. Pero desde la acción nosotros podemos comprender que este Jesús da eiku o la parilla, sino que realmente acciona. Realmente realiza eso que está diciendo. Y aquí viene el terror y la dificultad y el problema para los fariseos y para los escribas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos siempre tenían esta idea de la escisión, decíamos, del corte, de la separación. La iponada la ibaía, directamente así. Y entonces hace una separación. Eso es ya juzgar. ¿Por qué Jesús en un momento dice que nadie tiene que juzgar en realidad? ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano, verdad? Solo Dios el que juzga. Y es justamente por eso.
Porque cuando nosotros hacemos una decisión, es decir, ñay Cristina llevas allá, pean y ponas, pean y va ahí, con respecto a la persona, juzgamos a la persona, evidentemente que nosotros estamos haciendo una decisión y una separación. No decimos con esto que no quiere decir también aquí todo dulce de leche y ponan valle, ya popá, pecha, ante allá voy a pama. No. Aquí lo que nos está queriendo decir y lo que nos está queriendo enseñar es que tenemos que mirar profundamente y tenemos que saber lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. Y el autor sagrado aquí nos está queriendo enseñar que con las separaciones, con las escisiones, lo único que hacemos es separar más la brecha entre justos e injustos, sanos y enfermos, ¿verdad? Con Jesús cae en realidad la barrera de la pureza legal. Y al leproso se le invita a la limpieza y se le ofrece también un puesto en este nuevo orden. Es el nuevo orden que trae Jesús, que Él nos ha anunciado. Es la vida nueva. Jesús mismo ahí le decía, ¿verdad? Cuando le cura a los leprosos, Él les ordenó que no se los dijera a nadie, pero añadió, fíjense lo que añade Jesús. Ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Da ella y la olla ponte a la olla posea. No, Jesús entra siempre dentro de un esquema de aquello que es lindo, de aquello que es positivo y les vuelve a enviar a la comunidad. ¿Cómo se entra de nuevo a la comunidad? ¿Cómo uno se inserta? Entramos por la ventana. No, sino que aquí Jesús verdaderamente ofrece la posibilidad, pero dentro de una legalidad también. Te introduce de nuevo a la comunidad. Ve y preséntate. Ustedes tienen que ir a presentarse ahí a los sacerdotes, porque son ellos dentro de la comunidad quienes les darán la autorización para volver a ingresar. Están sanos. Vayan, confíen, están sanos, vayan, preséntense. Y ciertamente que ellos les verán y como ustedes están sanos no tendrán ningún problema. No necesitan entrar KIB. ¿Por qué? Porque ustedes ya están purificados. Qué hermosa que es entonces esta reflexión y sobre todo esta enseñanza que nos está haciendo San Lucas. A bendica tuya de entonces ya por la separación. Diga tuya ya apoya hacia el corte, esa decisión en dos grupos, porque eso siempre hará que la división entre las personas siga existiendo y cada vez la brecha se haga mucho más grande. Es más, cae esa barrera y cae entonces el sagrado, el más sagrado cerco que ha tendido en torno de sí a los santos, ¿verdad? A los santos de Dios. Cae toda barrera. Aquí nos encontramos ante una gracia del Señor, una propuesta nueva. Incluso dentro de nuestras limitaciones y nuestras enfermedades, el Señor nos está llamando para hacer un camino de santidad. Jesús viene a Leví, a los publicanos. Así se alcanza el auténtico sentido del milagro. La curación externa del leproso o paralítico no ha sido más que un signo, una enseñanza. Lo que importa es la llamada personal, interna y absoluta. Queda limpio, le dice. Esa es la llamada y esa es la llamada que importa. Queda limpio. Entonces, en la condición que te encuentres, pero que te acerques al Señor. ¿Con qué intención estás viniendo? Porque se acerca con esa intención. Mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Se presentó. Es decir, y el Señor ciertamente que después nos cura. Al ver a Jesús se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes purificarme. Señor, si quieres, dere potano, y entonces Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda limpio, queda purificado. Qué lindo, queridos hermanos. Estas dos acciones son importantes. Primero, la acción del leproso, porque oñesu ayepa peñan de yara renonde oñe pomoi o yerureja ish veñan de yara aikoteme terehindre endumina señandumina ayepa
Shepe aguerúa hina shepe aitewe añando. Aupeare la yo abeja añe su añe pomo hija llibrende y catuba se monguera mía lleva. Y ahí entonces es donde el Señor siente esa compasión inmensa, tremenda. Extiende la mano, le toca. Aupeandi tuyo ya poco. No le podía tocar, al leproso no se le podía tocar. Sin embargo, Jesús va mucho más allá de las leyes. Qué interesante esto, ¿verdad? Para eso tenemos que entender, porque estas eran las leyes de aquel tiempo. Un Jesús que pasa por encima cuando se trata de liberar al hombre. Quiere decir que ñandela ñañe pomoínos ayaguataros ayajano peñan de yara no debe cato este peñan de yara o yapota veñan de Dios bella. Va a extender la mano, nos va a tocar, toca nuestras heridas, toca nuestras llagas. Va a la ñico te imagina, va a la ñamonguera va en la lleva, pende con asome, pende ñi ame, pende a punto ume, va a la reico te imagina, pende de coebe, ñan de yara y gato hanguachan de mopo a llegar, de guatapona llega lleva. Esto es entonces, queridos hermanos, lo que aquí al final de cuentas nos está diciendo, un Jesús que se pasa verdaderamente. Ya se pasó la raya, ¿verdad? Se pasó la raya porque incluso Jesús extiende la mano, le toca algo que era prohibido y sin embargo lo toca y lo cura. El hecho también de tocar siempre en la Biblia significa mucha humanidad. Upeago dice hina oñeñandú día lleva. Oñandú pe aite güey llevan ba esa bandera y cote hina ese. Upeago lo pocondere andemo pu llega inde bueno e pu amigo. Anila re putate ubebe. Anila ne cangupate ubebe. Hay que levantarse, hay que mirar hacia adelante, ¿verdad? Y entonces eso le está diciendo. Y Jesús viene hasta Leví, a los publicanos, se alza el auténtico sentido del milagro, decíamos. Este es el auténtico sentido del milagro, queridos hermanos, porque no nos estamos quedando en qué cosa. No nos estamos quedando simplemente en una cosa mágica, sino que nos estamos quedando en lo esencial y lo fundamental, que es el signo de esa conversión, que es el signo y consecuencia de ese pedir la ayuda a Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con ñande yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes,
apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo, este hermoso libro, la teología de San Lucas. La curación ahora externa que nosotros estamos viendo aquí, que sucede del leproso o el paralítico, no ha sido más que un signo, es decir, una enseñanza. Lo que importa es la llamada personal interna y absoluta. En lo más profundo de nuestra vida, queridos hermanos. Porque aquí no podemos quedarnos simplemente con los signos, como yo suelo decir. Miren allá, de mañana, la puntita de mi uña. No. Entonces, cuando está indicando allá en la lejanía, está indicando el objetivo, el gol, hacia dónde estamos apuntando. Y entonces tenemos que abrir los ojos, la mente, sentir y ver hacia dónde el Señor nos está llamando. Y aquí el Señor por eso le dice, ¿verdad? De una manera interna y absoluta le dice, queda limpio. Y el leproso queda limpio. Ahora, esta expresión que nosotros vemos aquí, que encontramos, queda limpio, se encuentra unida a una palabra clásica. La palabra clásica que encontramos en la Biblia es tus pecados te son perdonados. Jesús entonces ofrece esa palabra como don de Dios, don que viene y se reparte a todos. Jesús la busca como un nuevo caminar del hombre, un renacer en el que todo, absolutamente todo cambia. ¿Se dan cuenta? Esa como objetivo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, don que viene y se reparte a todos. Jesús la busca como un nuevo caminar del hombre, un renacer en el que todo, absolutamente todo cambia. Como hemos visto, eso ha enfrentado a Jesús con el antiguo judaísmo. En los relatos que ahora siguen, lo precisa Lucas con palabras de la vieja tradición que se remonta hasta Jesús y con recuerdos y experiencias de la iglesia que ha visto obligada a superar el judaísmo. Entonces, esta es la realidad, queridos hermanos, que estaba viviendo en ese momento la iglesia. ¿Verdad? El contexto histórico. Una iglesia que se encuentra dentro de su contexto histórico y que tiene que ir superando, tiene que ir mirando y tiene que ir entendiendo, porque este es el cambio nuevo que trae Jesús. Queda limpio. Ante situaciones tan difíciles que le está apretando, se sienten perseguidos, no se sienten libres. Se halla unida entonces a una palabra clásica, tus pecados te son perdonados. Y esta palabra es un don de Dios, don que viene y se reparte a todos. El que todo, absolutamente todo cambia. Es buscar el nuevo caminar del hombre. Es buscar la nueva situación del hombre. Como hemos visto hasta ahora y como Lucas nos ha presentado, eso ha enfrentado a Jesús con el antiguo judaísmo. Hay una lucha, hay una pelea siempre con el antiguo judaísmo, ¿verdad? Por el judaísmo que quiere quedar simplemente con las reglas, que quiere quedar simplemente con las normas. En los relatos que ahora siguen, lo precisa Lucas
con palabras de la vieja tradición que se remonta hasta Jesús y con recuerdos y experiencias de la Iglesia que se ha visto obligada a superar el judaísmo. Esa es la experiencia entonces de esta tradición. Esa es la situación del contexto histórico que está viviendo el judaísmo. Siendo la verdad y la salvación que Dios nos ha ofrecido algo que es nuevo, absolutamente nuevo, no ha podido venir a estar cerrada en las fronteras de un desnudo legalismo israelita. Y esto lo vamos a encontrar ahora en lo que va a venir a continuación, ¿verdad? Entonces, desde el capítulo 6, versículo 1 en adelante, que nos va a hablar sobre la discusión del sábado. Un legalismo, ¿verdad? El judaísmo que quedó encerrado en esto, un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado, verdad? Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Se dan cuenta entonces ante todo legalismo. Les trae incluso anécdotas, situaciones por las que han pasado personajes tan importantes de la Biblia como es David, ¿verdad? Entonces David no llegó a Arui, ¿y qué? Y ahora, bueno. Y eso solamente, dicen los sacerdotes, podían comer. Pero ante una situación tan difícil que se encontraba estos soldados más David, entonces dice, no, aquí lo principal y lo elemental, no podemos quedar en el ritualismo. Atención, queridos hermanos. Y esta era la situación que le estaba matando al judaísmo. El hecho de quedar, el encerrarse en un ritualismo. Aquí tenemos que abrirnos, aquí tenemos que hacer que esto se pueda abrir a la nueva realidad, a esa nueva realidad que Jesús está trayendo. Entonces todo cambia verdaderamente, ¿verdad? La verdadera realidad entonces que nos presenta el Cristo es un milagro siempre nuevo. Por eso, sus discípulos no pueden estar tristes ni ayunar con los judíos. Viven la constante alegría de las bodas. Se mueven en un clima de continuo regocijo, de perdón de los pecados, de milagro. Ciertamente vendrán tiempos de tristeza y los hermanos tendrán que introducirse en el ayuno, les dice. Pero eso es un futuro, y un futuro que aquí no se precisa. El presente de la iglesia es la alegría del perdón y de las bodas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036.
Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene una vez más con este primer libro. Ahora leemos de los Macabeos. Estamos en el capítulo 2 del 15 al 29. Vinieron y ellos se entregaron, pero lo más importante es que ellos vivieron según la alianza. Se entregan, vienen libremente, pero se mantienen en la alianza que el Señor les ha dado. En aquellos días los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey le dijeron: «Eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate para ser el primero en cumplir la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones y también los hombres de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibirán el título de grandes del reino, los premiarán con oro y plata y muchos regalos». Pero Matatías respondió en voz alta: «Aunque todos los súbditos en los dominios del rey obedezcan, abandonando la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres». Queridos hermanos, queridos amigos, este es el testimonio, el ejemplo tan grande y tan lindo, ¿verdad? Allí lo encontramos en Modi'in, actualmente cerca del aeropuerto Ben Gurión en Israel, y que nos hace recordar, pero esta valentía y esta fuerza, ¿pero por qué? Porque quieren vivir los valores y los principios que han aprendido, y por eso dice lo que hemos aprendido de nuestros padres. A pesar de que le ofrecen oro, plata, incluso supuestas dignidades dentro del imperio, él, en este caso, hablando por su familia y hablando por sus hijos, nosotros serviremos al Señor. Nosotros nos mantendremos siempre en esa conducta que hemos aprendido de nuestros padres. Pidamos esto también, Señor, en un país como el nuestro, tan corrupto, que esto pueda desaparecer. ¿Pero por qué? Porque vivimos los valores del Evangelio, porque queremos esforzarnos a responder lo que hemos aprendido de nuestros padres. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos volviendo con la teología de San Lucas. Estamos hablando de esta hermosa teología que nos presenta el evangelista Lucas. Estamos en este capítulo 5 y capítulo 6, en esta partecita en que nos está hablando de la verdadera realidad que nos presenta Cristo, que es un milagro de ¿qué cosa? De la nueva vida. La vida que ahora se abre a la nueva realidad que trae Jesucristo y que es la vida de Jesucristo. Esta alegría del perdón, la novedad de la palabra de Jesús, se viene a reflejar en dos sentencias paralelas. Nadie toma un paño nuevo y lo coloca en un vestido viejo. Nadie vierte un vino fuerte y poderoso en odres viejos, carcomidos. El paño del vestido que Jesús nos brinda es recio, duradero. El vino es duro, internamente hirviente. Por eso es necesario cortar un traje nuevo. Nadie se puede conformar con remendar el viejo. Es necesario estrenar ahora los odres. Entonces, esta es la novedad, ¿verdad?, que nos está trayendo aquí de los versículos 36 en adelante. La curación en sábado también, la institución de los 12, las bienaventuranzas y sobre todo aquí entonces el amor a los enemigos, la misericordia y la benevolencia en el juzgar. Todos estos elementos son importantes. La discusión sobre el ayuno, en fin, nos van presentando situaciones tan importantes que nos tienen que ayudar a cambiar verdaderamente. Entonces, sobre el ayuno, por ejemplo, no podemos estar tristes ni ayunar con los judíos, no podemos. ¿Por qué? Porque está la novedad del evangelio, ¿verdad? Entonces le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Llegará el momento en que el esposo les será quitado. Entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Se dan cuenta entonces? Todo esto nos está diciendo que aquí la realidad del Nuevo Testamento siempre, o sea, la presencia de Jesús, es una novedad. La novedad del Evangelio que cambia todo. La llamada de Jesús, entonces, el perdón que ofrece a todos, la vida que se expande de su misma actitud y su persona, son la nueva realidad. Esta es la nueva realidad. Aupea entonces la ñande ya yesa guana, va epa peñan de yara hoy cuave ñande. Pepa humía. Ya ella janguaña bo que jangua umi va y tu ya y bahía. Dejar de lado todo lo que es pecaminoso, todo lo que es pocané y se ubeaina, todo lo que es corrupción, upea la dicen. Y entonces la vida del reino, la vida del cristiano trae algo nuevo siempre. Siempre tiene que ser algo nuevo. La nañañe renovaino. Si quedamos siempre en lo viejo y más aún si quedamos cerrados, ¿verdad?, a esta gracia de un Jesús que nos llama a una verdadera conversión, y ciertamente que moriremos en nuestro cabeza dura. Cabeza dura, ¿por qué? Porque no queremos escuchar y no queremos hacer eso que se nos propone. Entonces, la vida que se expande de su misma actitud y su persona son la nueva realidad. La persona, la vida de Jesús. Son un comienzo que no deben malograr ahora las mezclas. Por eso es necesario desbordar ya las fronteras que ha trazado el judaísmo, trazar nuevos caminos y encontrar moldes que sean adecuados. Desbordar las fronteras que se ha trazado, desbordar totalmente esas fronteras que ha puesto el judaísmo.
Y entonces nosotros tenemos que encontrar moldes que sean adecuados a esta nueva realidad que está trayendo Jesús, que nos está pidiendo esta renovación interior profunda, ¿verdad? Del corazón, de la vida. Como símbolo de esta superación del judaísmo, se han contado las historias sobre el sábado. Ahí está, el símbolo. ¿Por qué? Y porque aquí entonces te está narrando, te está contando que el judaísmo queda encerrado aún en lo suyo. Aupearengo entonces, San Lucas somos uña de ¿verdad? Jesús atravesando el viñedo, Jesús atravesando los sembrados, etc. Encuentra entonces todas estas cosas en su caminar y él va mucho más allá, ¿verdad? Del sábado. Nadie puede verter el cristianismo sobre el viejo odre del sábado guardado de una forma legalista, porque el Hijo del Hombre es el que tiene autoridad sobre ese día. Es el Hijo del Hombre, entonces, el que tiene esta autoridad. Porque el hombre es lo primero y hacer bien es siempre el punto de partida. Hacer bien, viendo por una página B. Es decir, para poder vencer todo legalismo, no es entonces ir simplemente contra la ley. Ñando por acá y vea. Da escuché ayer revelante porque anda ya posee, porque ya esa pea que es una cuestión legalista, haciendo ya como hay, y ande ya la maoija, anda ilegalista. Eso que podemos decir nosotros. Muy bien, hoy por nada, hasta ahí estamos, pero vea 50%. Tenés que completar tu frase y tenés que completar y entender entonces con qué se sustituye. Lo que tiene la importancia es entonces hacer bien, es decir, buscar siempre esa novedad en el bien. No puedo también yo buscar una novedad, pero mi novedad es solamente rebelarme, ¿verdad? Ayer rebelar contra las leyes, ayer rebelar contra la Torah, ayer rebelar contra el Antiguo Testamento, de ahí cuál se ve ima de las normas y de las leyes, así cota con acá, pero ya podemos ahí va a ver la hiponamía. Entonces, por eso te está diciendo, para que exista una novedad, y esa novedad que Jesús propone es cambiar lo que es legalista simplemente, la regla por la regla, pero por algo mejor. Porque aquí se encuentra algo mejor. Entendamos eso. Aquí encontramos algo mejor. Y entonces vamos a mirar un poco lo que viene desde el versículo capítulo 6, del 9 al 11. ¿Qué nos dice el 6? Desde el 9 al 11. Dice así. Luego Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiéndose con su mirada a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Entonces, estábamos diciendo, no es entonces simplemente ponernos contra la ley, ponernos contra, entre comillas, contra lo legal, sino que nada ven a Jesús, hoy ya cañande. Eso del sábado nos está atando a qué cosa, a hacer algo mejor. Está muy bien lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? De legalismo, para ofrecerle a Dios, para poner entonces en Dios en primer lugar. Pero ustedes, con ese nombre de legalismo, después se están anquilosando. Anda peyapoy la peyapoana, da peyapoy peiponamía. Y entonces aquí te muestra directamente, ¿verdad? Y le hace pasar ahí delante, extiende la mano, le cura ese, o sea que está haciendo un bien, pero por encima de todo. Un bien sobre todo bien. Y por lo tanto, la llamada de Jesús, el perdón que ofrece a todos, la vida que se expande de su misma actitud y de su persona, son ya esa nueva realidad. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Volveremos la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Y ahora les doy la bendición, como siempre, que el Señor les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.